¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Este tema de los fideicomisos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desaparecieron 13 de 14, bueno, que están próximos a desaparecer siempre y cuando el Senado de la República los ratifique, vuelve a poner sobre la mesa el tema de los privilegios para las diversas castas dominantes de este país instalados en diferentes frentes, tanto en el Poder Judicial como en el Ejército Mexicano, como también entre los partidos políticos, la clase empresarial. Todo este grupo que a través de décadas ha ido fragmentando el Estado en su propio beneficio, ha ido resquebrajando el Estado de Derecho para poder posicionarse al más puro estilo de grupos gangsteriles y de esa manera controlar absolutamente todo, despojarnos de recursos naturales, del acceso a la justicia, de un estado de bienestar que tendría que otorgarnos como sociedad hospitales de primera, un sector público que tuviera la capacidad, por supuesto, de atender a los millones de derechohabientes, un transporte público con el cual pudieras dejar tu automóvil en casa y depender exclusivamente de él, una seguridad pública que nos permitiera no tener miedo al momento de abordar un microbús o de andar en ciertas zonas de nuestro país, una educación pública que nos permitiera ser competitivos en diferente escala. Sin embargo, el sistema neoliberal como tal, que lo hemos dicho ya en otras ocasiones, comenzó a constituirse en los Estados Unidos, por supuesto, fincando las bases durante el gobierno de Richard Nixon, se trasladó a diferentes partes del mundo y el caso de México no fue la excepción. Primero con Miguel de la Madrid Hurtado, quien fuera precisamente designado por José López Portillo como su sucesor al frente de este país. Todos recordamos perfectamente la cara que hacía Miguel de la Madrid durante el último informe de gobierno de José López Portillo, un momento en el cual, ustedes corríjanme por favor, tomó una decisión de estatizar la banca, algo que, caray, si uno ve la cara de Miguel de la Madrid Hurtado, se da cuenta cuando hay un rompimiento total entre el presidente que está en funciones y el que lo va a suceder. Miguel de la Madrid comenzó a profundizar el neoliberalismo por órdenes directas de los Estados Unidos y de organismos financieros que son encabezados, que son dirigidos por personajes que nadie, absolutamente nadie, eligió. Así de sencillo, nadie votó por ellos, nadie los puso ahí y sin embargo, vaya que su punto de vista marca el periplo de países enteros, de naciones enteras. Pero además este neoliberalismo nos trajo una casta que se fue educando, forjando en las universidades norteamericanas. Este empresario metido a político que convierte el servicio público en un negocio, que se enriquece directamente de un puesto en el cual o desde el cual tendría que fortalecer un Estado, tendría que beneficiar a las mayorías. El neoliberalismo es el reflejo directo del neocolonialismo. ¿Por qué? Porque desde esa óptica, el imperio norteamericano comenzó a llevar a cabo un verdadero control en diferentes partes del mundo para poder extraer recursos naturales, para extraer riquezas, para generar mayores ganancias precisamente para ese mismo grupo que tiene el control de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es un grupo que lo podemos observar de manera muy clara. Es el poder económico, por supuesto, es el poder militar, es el poder político y es el poder de la información. Cuatro entes que de una u otra forma van estructurando nuestros caminos y van definiendo el derrotero de cada uno de ellos. Van eligiendo territorios sacrificables, como por ejemplo en este momento es Palestina, o es en el caso de nuestro país Chiapas, Guerrero, ¿no? Campeche, lugares en donde la pobreza está más que presente y se convierten precisamente en zonas en donde no tienen industria, pero tienen riqueza en el subsuelo y entonces la población es
totalmente desechable mediante desplazamientos forzados, agresiones violentas, presencia del crimen organizado o de sus brazos operativos, ya sea con grupos paramilitares que dependen del ejército o bien de grupos de narcotraficantes que dependen directamente también del ejército o bien de la economía criminal. El neoliberalismo creó esta economía que mata, una economía que mata de hambre, porque hay millones de personas que no tienen que comer en el mundo. Millones de personas que hoy, en este momento que ustedes y yo platicamos, no tienen ni idea de qué van a hacer mañana para llevarse algo a la boca. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Los 12 mexicanos más pobres, en donde te describen perfectamente cómo algunos mexicanos que se ubican en Guerrero, por ejemplo, tratan de enfrentar el hambre con agua caliente. Punto. Es lo único que comen. O gente que de plano dice, yo como 2 veces a la semana y solamente 2 comidas al día. No puedo más. Y esto es parte de lo que se refleja en otros lados. Y de esto es consecuencia precisamente ese sistema económico que fue creando plutocracias, que fue creando oligarquías, pero no fue consolidando democracias, porque la democracia que ha estado instaurando este grupo ha sido de arriba para abajo, teniendo a los de abajo con el pie encima. Todo esto, por supuesto, se ve reflejado en estas castas, en los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial de la Federación, de altos funcionarios que de verdad creen o piensan que son merecedores de lo que se llevan. Ya les decíamos por la mañana, salarios de más de 200,000 pesos. Son salarios sumamente altos en un país en donde un porcentaje muy alto de la población no gana más de 10,000 pesos. Y sí, seguramente los defensores de los ministros me dirán, es que se prepararon para ello. Bueno, pues ahí tienes los 200,000 pesos. Con eso te debe de alcanzar perfectamente para vivir bien. ¿Quieres más? No aceptes la responsabilidad del máximo tribunal del país. Ve a la iniciativa privada, que te paguen el $500,000 que consideras que vales, pero no de las arcas de una nación con enormes y profundas asimetrías. Y lo mismo nos topamos, por ejemplo, en los partidos políticos. ¿Cómo viven los integrantes de los partidos políticos? Como verdaderos virreyes. ¿Cómo viven los gobernadores? Como señores feudales, con lujo por donde se le quiera ver. Y lo peor es que se ha normalizado tanto, pero tanto de verdad, que los trabajadores, una clase completamente sometida a estas oligarquías, son los primeros en que salen a defender a sus jefes. Este fenómeno, lo que les decía el otro día, los pobres de derecha, este grupo de personas que aspiran, por ejemplo, a ser algún día, alguna vez, como sus jefes, como los de hasta arriba, sin darse cuenta que el mismo sistema neoliberal fue el que detuvo los ascensos sociales. ¿Por qué? Porque las plutocracias, porque las oligarquías no quieren que haya mucha gente allá arriba. Quieren tener control de cada uno de los integrantes de la sociedad jerarquizada. Y parte medular de ello precisamente es tener a este grupo de pobres de derecha perfectamente bien controlado para que cuando sus privilegios se vean en riesgo, los manden directamente a discutir, a debatir, a argumentar, a cerrar calles, a bloquear avenidas, ¿no? A sentirse agraviados, a venderse como como los más dañados por decisiones que se toman, cuando en realidad lo que se está haciendo es quitarle privilegios a un grupo de personas que por mucha responsabilidad que tengan, no deben de contar con esos privilegios. Ya por la mañana les daba cuenta de los datos que proporciona el maestro Fabricio Mejía, en donde pues no puedes entender los gastos que hay en materia de comidas, de utensilios de cocina, de lavandería, de gasolina. Aún y cuando me dijeran, no, es que no solamente son los 11 ministros, sino son los 1,700 personajes que están ahí, no alcanza. O sea, es decir, es demasiado dinero, pues, para que se lo acaben. Demasiado dinero. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? ¿Quién maneja ese dinero? ¿Cómo maneja ese dinero? ¿Cómo se desvía ese dinero? Es obvio que se están enriqueciendo a través
a través del mismo y por eso su ultradefensa directamente a sus propios intereses. Estamos en un momento en el cual es fundamental para la historia de nuestro país, y no solamente en nuestro país, se lo digo, sino estamos viéndolo a través del mundo. Por ejemplo, el conflicto entre Hamas e Israel también ha mostrado ese rostro. El ciudadano de a pie saliendo a manifestarse a favor de los palestinos, exigiendo que se detengan los bombardeos, y las oligarquías reprimiendo con sus cuerpos de seguridad. Lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador, en donde sorprendentemente un junior llega al poder porque hoy por hoy hay un grupo importante de la sociedad ecuatoriana que considera que los hombres del dinero son los que van a sacarlos adelante de la problemática que los propios hombres del dinero han generado. Porque eso es lo más esquizofrénico de esto. Todos los problemas que tenemos de pobreza, de desigualdad, de violencia, de precarización laboral, de precarización salarial, todos las han provocado las recetas neoliberales, los grandes ideólogos del neoliberalismo, pero lo han provocado a propósito. No cree usted que se han equivocado, no, así está diseñado. Consolidar ese grupúsculo y el resto desechable completamente. Son números. Aquí lo triste es que todavía haya gente que sale a defender esos privilegios cuando ni siquiera les llega algo de los mismos, con la única esperanza de algún día ser parte de ese grupo. Por eso están en contra, por ejemplo, estos integrantes de los pobres de derecha, de los derechos sindicales, porque ellos creen que cuando ellos tengan una empresa, pues no tienen que lidiar con los derechos sindicales, entonces que desaparezcan. Están en contra de los aumentos salariales porque cuando ellos digan, tengamos mi empresa grandota, ¿no? Pues no les pago bien a mis trabajadores. Es decir, aspiro a ser como el cacique que me explota a mí. Para concluir, me recuerdan mucho al tema, ustedes recuerdan en la película de Django, es para mí emblemática en este punto el personaje Samuel Jackson, un personaje, un mayordomo negro, en pocas palabras, que trataba de la peor manera al resto de los negros de la hacienda, todos esclavos, pero el de Samuel Jackson, pues esclavo con privilegios. Y era el más brutal en contra del resto de los esclavos. Y era la mano ejecutora del gran hombre blanco como es Leonardo DiCaprio. ¿Ustedes qué opinan de toda esta diatriba, de toda esta charla que les proporcionamos, que les ponemos sobre la mesa en torno precisamente a este tema de los privilegios que se está discutiendo sobre la Suprema Corte de Justicia y cómo se ha ido estructurando precisamente el mundo, un mundo que las enormes desigualdades ya no aguantan más, ¿eh? Ya no aguantan más. Déjenos sus comentarios. Si les gustó el video, ya lo saben, likeenlo. Suscríbanse al canal. Aquellos que no lo han hecho, de verdad nos ayudan muchísimo. Denle a la campanita para que sepan en qué momento estamos subiendo nuestro contenido. Y, por supuesto, déjenos su punto de vista. Siempre nos ha interesado muchísimo su visualización orgánica y en la medida de sus posibilidades, los famosos superchats. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Muy, pero muy buenas noches y nos escuchamos en una hora.